tomado este pequeño descanso para continuar. Gracias al Instituto Azteca de México, el conocimiento que impulsa tu éxito, COEX, y la Corporación Ibero, presentamos a nuestra experta de este momento, que es la doctora Ligia Yadira Saltos Gutiérrez. Para conocer el perfil de nuestra experta, presentamos, es doctora en medicina y cirugía, especialista en ginecobstetricia, colposcopista de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y colposcopía, fellow de patología vulvar por la Sociedad Internacional de los Estudios de la Enfermedad Vulvovaginal. IFCPS de la Sociedad Argentina para el Estudio del Virus del Papiloma Humano y con un diplomado internacional de colposcopía, estudiante PhD en Ciencias de la Salud en el convenio, bueno, ahora ya PhD en este caso en las Ciencias de la Salud del convenio FMRP USP-USE. Damas y caballeros, gracias al tiempo que nos permite nuestra experta compartir el día de hoy, la doctora Ligia Yadira Saltos Gutiérrez, presentamos el tema colposcopía en el embarazo. Doctora, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Le nombramos en este momento como coanfitrión para que pueda compartirnos pantalla, compartir con usted su micrófono, su cámara y pues gustosos de poder estar con usted, doctora. Gracias por su tiempo en estas horas de la noche y por el esfuerzo tan grande que realiza para poder compartir con el gremio desde tres plataformas: YouTube, www.capacitacionescoex.com y nuestra plataforma de ponentes de Zoom. Le escuchamos. Gracias, doctora, bienvenida. Su micrófono, doctora, nos ayuda habilitando, por favor, ya que está inhabilitado de momento. Listo, ahí sí. Perfecto, doctora, ahí la escuchamos fuerte y claro y vemos también su pantalla. Ya estaba la presentación, ya la estábamos teniendo en nuestra pantalla, pues podemos colocarla y continuar. Bienvenida, doctora. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a estos espacios donde nos permitimos el poder compartir todas las experiencias que podamos tener en cada una de nuestras áreas de trabajo y poderlas dar a conocer y que toda la el personal de salud, el personal médico tenga la oportunidad de irnos capacitando poco a poco para en mejoras de nuestras pacientes. No sé si puedo, estoy compartiendo, ahí estoy compartiendo. Perfecto, doctora. Sí, lo vemos en pantalla completa, por favor, para ¿Está iniciar. pasando? Sí, ¿no? Bien, efectivamente, ahora vemos su perfil. Ok, listo. Muchísimas gracias por llevarme a estos espacios y el poder compartir la experiencia que Dios nos ha permitido tener hasta aquí en nuestras diferentes áreas de trabajo y para poderlas aplicar dentro de nuestra profesión a nuestras pacientes. Bueno, dentro de esta noche mi temática va a ser abordar sobre los objetivos de aprendizaje en cuanto a lo que es la colposcopía en pacientes embarazadas. ¿Cuándo realizarlas? ¿Cómo realizarlas? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuándo está indicada? ¿Y qué recomendaciones son para el mismo procedimiento? Los objetivos del aprendizaje, vamos a hacer un poquito de introducción sobre la epidemiología del cáncer a nivel país, a nivel mundial, la fisiopatología cervical, entender los diferentes cambios fisiológicos cervicales durante el embarazo y el impacto que estos tienen para la interpretación colposcópica, para poder nosotros realizar una diferenciación adecuada dentro de los hallazgos anormales versus los hallazgos patológicos. Toda esta temática está envasada en las guías internacionales, las últimas guías a nivel mundial y de la Organización Mundial de la Salud. Abordaremos también la técnica colposcópica cuando decidimos realizar un manejo conservador y no vamos a dejar de hablar sobre las nuevas técnicas, evaluar el papel de las tecnologías que ya estamos viniendo en pleno siglo XXI, como es la inteligencia artificial, la aplicación de la telemedicina, la telecolposcopía, ya que este es el futuro para el tamizaje cervical y para mejorar lo que es la estrategia de eliminación del cáncer cérvico-uterino. Dentro de la importancia clínica de la colposcopía en el embarazo, es importante recalcar que en esta etapa o en este periodo fisiológico de la paciente es oportuno realizar un tamizaje, ya que el objetivo principal de la colposcopía en el embarazo va a ser descartar un cáncer invasor, no tratar lesiones precancerosas durante la gestación y al mismo tiempo
nosotros poder también conocer el manejo conservador de ciertas patologías, ya que más del 60% de lesiones intraepiteliales a nivel cervical pueden regresionar espontáneamente en el posparto sin necesidad de intervención. También es importante recalcar que los procedimientos excisionales, como el cono, generalmente, estos se posponen entre las 8 a 12 semanas posparto, excepto cuando nosotros vemos el colposcopista, podemos ver como sospecha ya invasión hacia lo que es un cáncer invasor. Recordemos que el riesgo de progresión de una lesión de alto grado a un cáncer durante el embarazo es menos del 2%, lo que nos puede enfocar hacia lo que es un enfoque conservador en la mayoría de los casos. También es importante recalcar que la biopsia cervical es segura cuando ésta está indicada con un mínimo de riesgo obstétrico y sin aumento de complicaciones. También este procedimiento tiene contraindicaciones como lo es el legrado endocervical, la biopsia endometrial, que no están indicadas en el embarazo debido al riesgo de complicaciones. Dentro de lo que es la epidemiología mundial del cáncer cervical en el embarazo, nosotros tenemos una incidencia global en el embarazo que va a representar una carga significativa para la salud materna, especialmente en los países de bajo ingreso. La detección temprana y el acceso a tratamiento seguro durante el embarazo son esenciales para nosotros poder mejorar los resultados maternos. Y es así que en América Latina y el Caribe tenemos una incidencia del 15.2 con una mortalidad de 7.6 en 100.000 mujeres, es decir, hay una alta carga ya debido esto al acceso desigual al tamizaje y al tratamiento. La incidencia global estimada de esta patología en pacientes embarazadas es de 6.6 por 100.000 embarazadas, con una muerte global estimada de 3.4 por 100.000 embarazos. El impacto en el embarazo es un mayor riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer, complicaciones obstétricas y el principal factor de riesgo es el virus del papiloma humano o el HPV cuando este se encuentra de manera persistente, generalmente los oncogen tipo 16 y 18. Es por ello que nosotros como personal de salud debemos de trabajar en lo que es la prevención primaria, la vacunación a nuestras pacientes antes del embarazo, el tamizaje oportuno y que se tenga un acceso a tratamiento seguro durante el embarazo. Dentro de los datos epidemiológicos globales tenemos el 0.1 a 12 casos por 10.000 embarazos con una incidencia global de cáncer cervical en el embarazo. 133 casos por 100.000 embarazos con una incidencia de neoplasias intraepiteliales diagnosticadas en el embarazo y el 3% de todos los cánceres cervicales se diagnostican durante el embarazo o el posparto inmediato. Pero puede surgir la pregunta, y de hecho surge, ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país tenemos también, según el Globocan en el 2014, el cáncer de cervix es el segundo cáncer más frecuente en nuestras pacientes después del cáncer de mama. Nosotros tenemos una incidencia que va entre 1.700 a 2.000 casos nuevos anuales en nuestro país. Y de estos, el 50% mueren ya que se los diagnostica en fases ya tardías. Las tasas estandarizadas, por tanto, superan al promedio mundial. Tenemos una mayor incidencia en zonas rurales y poblaciones vulnerables. Y para nosotros poder ver algún cambio en cuanto a lo que es la incidencia de esta patología, recordemos que el cáncer de cervix es un cáncer 100% prevenible, tenemos que tener una cobertura adecuada de tamizaje. A nivel país tenemos una cobertura
entre el 30 al 50%, que está muy por debajo de los estándares internacionales. Entonces, miren, al comparar nosotros Ecuador con el promedio mundial y con los países desarrollados, tenemos una incidencia elevada, igual como con una mortalidad. Y miren, a diferencia, tenemos una cobertura baja de tamizaje, a diferencia al promedio mundial y a países desarrollados. Es decir, para nosotros poder ver cambios en cuanto a los nuevos casos que se puedan presentar a nivel país, tenemos que tener una cobertura mínima del 70% con una prueba de tamizaje de alta sensibilidad, como son las pruebas moleculares. ¿Qué factores contribuyen entonces a que nosotros diagnostiquemos el cáncer en pacientes, en gestantes? Es la edad materna avanzada. Tenemos que el cáncer cervical tiene un mayor riesgo con edades mayores a 30 años. La cobertura de tamizaje, recordemos que cuando cruzamos por una etapa de embarazo, somos muy cuidadosas, acudimos a los controles, tenemos una detección incidental o mayor cobertura de tamizaje en esta etapa. El pico de infección del VPH entre los 20 a 30 años coincide con la edad reproductiva. Con todo este preámbulo, nosotros también debemos de recordar que cambios fisiológicos cervicales se producen durante el embarazo. Dentro de lo que es la anatomía cervical en la gestación, nosotros vamos a tener una eversión del endocervix progresivo. Es decir, la unión escamocolumnar va a migrar hacia lo que es el exocervix de manera progresiva durante la gestación. Hay un aumento del volumen cervical, tenemos una hipertrofia del estroma y del epitelio cervical con un engrosamiento del epitelio escamoso y columnar. Hay un incremento de las glándulas endocervicales con una mayor producción de moco que puede oscurecer la visualización colposcópica. Hay un acortamiento del canal endocervical. Este se va acortando progresivamente hacia el tercer trimestre, facilitando así la visualización de la unión escamo-columnar. La zona de transformación se hace más visible y extensa y esta puede persistir hasta los 3 a 6 meses postparto. Entonces, miren, vemos los cambios fisiológicos, hay la eversión que se hace mucho más visible a nivel de lo que es el segundo y tercer trimestre del embarazo. Dentro de los cambios hormonales y vasculares tenemos que hay una elevación marcada de estrógenos y progesterona durante el embarazo, lo cual va a producir efectos significativos a nivel del cérvix. El estradiol, el 17 beta estradiol, es un potente vasodilatador que va a provocar un aumento del flujo sanguíneo cervical, y la progesterona mantiene el tono vascular bajo y favorece lo que es la angiogénesis. Por lo tanto, durante el embarazo tenemos un aumento dramático de la vascularización con una formación del lecho capilar denso a nivel del cérvix, vasos sanguíneos tortuosos prominentes en la superficie cervical, y hay un incremento de la permeabilidad vascular con una mayor propensión al sangrado. Dentro de las implicaciones clínicas, tenemos que estos cambios fisiológicos irreversibles posparto, la hipervascularización, puede esta confundirse con lesiones patológicas. Por lo tanto, para realizar este estudio colposcópico se requiere una experticia, una experiencia para poder diferenciar cambios fisiológicos de los cambios patológicos. También tenemos cambios en la transformación de la zona de transformación, es decir, hay una expansión significativa de la zona de transformación debido a la eversión, recuerden ustedes, endocervical progresiva. El reemplazo de este epitelio columnar expuesto por el epitelio metaplásico
vamos a tener una metaplasia escamosa acelerada, rápida durante el embarazo. La zona de transformación, esta puede ocupar más del 75% de la superficie ectocervical en el tercer trimestre, haciendo una evaluación compleja. Es así que la metaplasia inmadura puede simular lesiones de alto grado colposcópicamente importantes para diferenciarlas de una metaplasia fisiológica de lesiones verdaderas. ¿Qué factores van a favorecer a la metaplasia? El ambiente ácido vaginal, los estrógenos elevados y la exposición del epitelio columnar. Y es así que nosotros vamos a tener que diferenciar entre los hallazgos colposcópicos fisiológicos versus los hallazgos patológicos. En los fisiológicos tenemos un ectropion, el epitelio columnar expuesto, ahí está eversión, y no es patológico. Tenemos una metaplasia inmadura, es decir, un blanqueamiento irregular al colocar lo que es el ácido acético sin bordes nítidos, vasos de metaplasia con patrón en mosaico fino, regular, sin espacios intervasculares anormales. Tenemos moco cervical abundante que puede oscurecer la visualización, pero es normal. Y estructuras deciduales, las cuales estas pueden simular lesiones exofíticas o pólipos. Y dentro de los hallazgos patológicos tenemos las lesiones demarcadas que me sugieren ya una neoplasia, el epitelio aceto blanco denso, persistente, la presencia de vasos atípicos como el puntillado grueso, el mosaico, que puede ser irregular, y las áreas ulceradas, áreas de pérdida del epitelio que pueden sangrar con facilidad, y las lesiones exofíticas que son crecimientos sobreelevados, irregulares y friables. Es por ello un desafío importante el poder nosotros como colposcopistas diferenciar la metaplasia inmadura de una lesión de alto grado verdadera, lo cual requiere la experiencia y experticia del colposcopista y el uso adecuado de los contrastes. ¿Cuáles son los desafíos diagnósticos en el embarazo? Tenemos que el sangrado de contacto frecuente, el moco cervical que podemos encontrar abundante a nivel del cervix, las paredes vaginales relajadas que las cuales me van a dificultar una exposición adecuada, por lo tanto yo debo de utilizar, qué sé yo, el dedo de guante o un preservativo a nivel del espéculo para nosotros poder mejorar la visualización, los vasos prominentes fisiológicos, los cuales estos se pueden confundir con patrones vasculares patológicos, metaplasia extensa, que puede ocupar más del 75% de la superficie ectocervical, cambios deciduales, las cuales pueden parecer lesiones exofíticas o cáncer, las cuales puedan requerir una biopsia, y la dificultad del canal endocervical, es decir, en algunos casos la unión escamocolumnar puede estar oculta en el canal y podemos tener colposcopías inadecuadas. La recomendación fundamental es la evaluación, debe realizarla el colposcopista experto en cambios fisiológicos del embarazo para poder de esta manera evitar sobre o subdiagnósticos. La experiencia es crucial para poder diferenciar los hallazgos. Entonces, ¿qué indicaciones nosotros podemos recibir de nuestras pacientes decidir para una colposcopía en el embarazo? Nosotros tenemos dentro de las indicaciones aprovechar que dentro de lo que es el control prenatal podemos tener la oportunidad de detección única, ya que la paciente no tamizada previamente puede acceder al sistema de salud durante el embarazo. Es importante que nosotros como personal de salud ofrezcamos el tamizaje, ya sea con pruebas moleculares o con citología en la primera consulta prenatal, ya que esto nos va a ayudar a mejorar la cobertura poblacional. También es considerado aplicar lo que es la autotoma
del BPH, la cual es segura, la cual es aceptable y factible en las gestantes. Tenemos que, según varios estudios, el 87% tienen de preferencia la autotoma, es decir, demuestra una alta aceptabilidad de esta prueba de esta forma tomada, ¿no? Dentro de los datos epidemiológicos tenemos que el 6 al 8% de prevalencia del VPH en el embarazo, similar a la población general, y entre el 0,5 al 1% tenemos la tasa de detección de lesiones intraepiteliales en población embarazada tamizada, y es importante por ello el impacto que puede causar dentro de lo que es la cobertura, captando mujeres no tamizadas previamente, reducir brechas de cobertura de tamizaje y contribuir de esta manera al objetivo de la eliminación de la Organización Mundial de la Salud del 90-70-90. Nosotros indicamos la realización de una colposcopía cuando tenemos lesiones anormales en la citología. Cuando nosotros tenemos un ASCUS, un LSIL, tenemos que manejar según el riesgo calculado y la colposcopía si el riesgo es mayor o igual al 4% según las tablas de la ASCP. En lesiones de alto grado, la colposcopía es obligatorio, ya que el riesgo de una lesión de alto grado o un SIN3 es mayor al 25%. El objetivo de hacer la colposcopía es excluir cáncer invasor. Cuando tenemos citologías que me reportan un ASCH, la colposcopía es obligatoria, tenemos un riesgo de un SIN3 mayor al 4%. Cuando tenemos una citología en la que me indica una alteración glandular, la colposcopía es obligatoria, ya que puede esto estar asociado con una neoplasia. Y cuando tenemos un adenocarcinoma, la colposcopía es urgente y siempre es importante el trabajo coordinado y multidisciplinario con el oncólogo, el ginecólogo-oncólogo. El umbral de riesgo del 4% para la colposcopía no cambia en el embarazo. Las gestantes se manejan con los mismos umbrales de riesgos que en las pacientes no embarazadas. Pero si yo he tamizado con pruebas moleculares, ¿cómo realizo el manejo? Si yo tengo pruebas de BPH positivas, ya sea 16, 18, pasa la colposcopía, independientemente del resultado de la citología, ya que estos tipos 16 y 18 son los responsables del 70% de los cánceres cervicales. El BPH de otro de alto riesgo, con una citología clase 2, lo recomendable es realizar el seguimiento posparto o un nuevo COTES al año. Si el BPH persiste, indica colposcopía si no resuelve el posparto. Es importante recalcar que los estudios son seguros a nivel obstétrico. La infección por BPH no aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas. No hay evidencia de transmisión vertical significativa y el BPH positivo no es indicación de cesárea. Pero, ¿qué sucede cuando estamos frente a un BPH persistente? Cuando hablamos de un BPH persistente, cuando este está por 12 a 24 meses. Y la implicación es que hay un mayor riesgo de lesiones de alto grado. La colposcopía se la realiza, si no se la ha realizado previamente, nosotros debemos de recordar que dentro de los factores de riesgo de persistencia tenemos la inmunosupresión por VIH, el tabaquismo activo o cuando los oncogenes son tipo 16 y 18. Es por ello que nosotros debemos de trabajar tanto en la paciente gestante como no gestante en la vacunación posparto si es embarazada, si no ha sido vacunada previamente. También podemos indicar la realización de la colposcopía cuando hay sangrados inexplicados y otras indicaciones como es el sangrado vaginal anormal,
para poder descartar una lesión cervical como causa de sangrado. Si hay una lesión visible, tenemos que hacer una biopsia. Es importante manejarnos por riesgos, es importante valorar historia previa de lesiones de alto grado, si estas no han sido tratadas, inmunosupresión, fumadoras activas o si hay pérdida de seguimiento posparto, considerar biopsia antes del parto. En caso de lesiones sospechosas de invasión, la biopsia inmediata, sin importar la edad gestacional, si existe sospecha de cáncer invasor. ¿Qué podemos resumir dentro de las indicaciones para nosotros poder solicitar una colposcopía? Cualquier sangrado vaginal inexplicable, lesión visible cervical, historias de lesiones de alto grado no tratadas, pacientes VIH o pacientes fumadoras con cofactores y riesgo de pérdida de seguimiento. Pero también es importante que conozcamos los ciertos criterios de referencia y los tiempos ideales. Dentro de las referencias a colposcopistas expertos, gestantes con citologías de alto riesgo deben de ser evaluadas por colposcopistas con experiencia en embarazo. Pacientes con lesiones de alto grado, con lesiones ASCH que no me descarta una lesión de alto grado, con alteraciones glandulares o en el caso de adenocarcinomas in situ. Es importante que el colposcopista, dentro de las colposcopías que realiza la paciente de seguimiento, realizar la comparación de las imágenes para ver, documentar y ver si hay cambios a nivel del cervix. Dentro de lo que es el tiempo ideal para el estudio, en el segundo trimestre, mayor comunidad materna, menor riesgo y una mejor visualización. Aceptable en cualquier trimestre, primera colposcopía puede realizarse en cualquier trimestre sin indicación fuerte, pero lo recomendable es en el segundo trimestre. El seguimiento lo vamos a realizar dependiendo de los hallazgos durante cada 12 semanas. Y el control en el posparto lo hacemos en términos de 4, 6 hasta 8 semanas posparto. La colposcopía es adecuada más frecuentemente en el segundo trimestre. Es por ello que se lo recomienda realizarlo en este trimestre. La técnica colposcópica en la gestante constituye un principio fundamental, ya que como todo estudio debemos nosotros tener un consentimiento informado, explicar el objetivo del procedimiento, las limitaciones posibles, las complicaciones que pueden darse, sangrados, en un ambiente adecuado. Tenemos que tener un personal de apoyo, el material completo, la explicación continua, paso a paso del procedimiento que estamos realizando, el uso moderado de soluciones y, por último, la documentación cuidadosa del estudio. Dentro de lo que es la posición y confort materno, tenemos que la paciente en posición de litotomía con un soporte lateral para rodillas, para que tenga una mayor comodidad y estabilidad, elevación moderada de la cabecera, el uso del preservativo a nivel del espéculo, el espéculo adecuado, el tamaño según la edad gestacional y anatomía de nuestra paciente, y evitar presión sobre el útero, la posición semi-Fowler, si la disnea o molestias significativas se presentan. Soportes adicionales como almohadas, permisos para cambiar la posición según la comunidad, interrumpir si hay molestias significativas o contracciones. Dentro del material que utilizamos, como toda colposcopía, utilizamos en primera instancia la solución salina, el ácido acético, por último la solución de Lugol para poder nosotros identificar el área exacta del cambio para poder tomar una biopsia. Dentro de los cambios vasculares y fisiológicos versus los patológicos, nosotros tenemos que normalmente vamos a encontrar una metaplasia, un patrón en mosaico fino, regular, simétrico,
Vamos a encontrar lesiones deciduales, lineales, regulares, asociados estos a la deciduosis del embarazo. Y el sangrado de contacto frecuente y esperado no me indica patología. Podemos nosotros, igual como en la paciente no gestante, utilizar lo que es el filtro verde para nosotros obtener una mejor visualización de los patrones vasculares al aumentar el contraste. ¿Qué cambios nosotros observamos cuando vemos una lesión de alto grado, un mosaico grueso, un patrón de vasos tortuosos, calibre irregular y bordes de demarcación nítida con epitelio normal? Y en cáncer vamos a encontrar vasos con patrón puntiforme, atípicos, irregulares, de calibre variable, de formas bizarradas, y el comportamiento va a ser un sangrado fácil, friabilidad marcada. Por ello, la experiencia del colposcopista es fundamental para la diferenciación correcta entre los vasos fisiológicos y los patológicos. La seguridad del procedimiento y complicaciones. La colposcopía es segura durante el embarazo, no está asociado con complicaciones obstétricas significativas. Podemos tener sangrados, que puede ser leve, frecuente, autolimitado, moderado, que puede alcanzar el 5 al 10% de pacientes en las que realizamos biopsia. Igual es controlado. Un sangrado severo podemos encontrar en el menos del 0.5% y rara vez necesita o requiere de algún tipo de sutura. En cuanto a procesos infecciosos, existe un riesgo mínimo, menos del 1%, no mayor que en la paciente no embarazadas. Y complicaciones no aumentadas de abortos espontáneos, parto prematuro, rotura de membrana, infección puerperal. Y dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos lo que es el legrado endocervical y la biopsia endometrial, que están contraindicadas en el embarazo. Las recomendaciones prácticas para la colposcopía en el embarazo es programar el tiempo, explicar detalladamente lo que vamos a realizar, usar el preservativo a nivel del espéculo, retirar el moco cervical, utilizar lo que es la solución salina, el ácido acético, no forzar visualización. Tenemos que recordar, de acuerdo al comportamiento fisiológico, la eversión, que suele ser visible y progresiva entre el segundo y el tercer trimestre, y documentar todos los hallazgos, la impresión colposcópica detallada para su seguimiento. También es importante que nosotros recordemos la prevalencia y la regresión de los diferentes cambios, desde una lesión de bajo grado, alto grado. En cuanto a la prevalencia, tenemos del 17 y el 37.5%, respectivamente, y la regresión tenemos en un sin 1 del 70 al 80%, y en un sin 2 entre el 40 al 50%. Y la invasión está reportada en una prevalencia de 0.1 a 12 casos por cada 10.000 embarazos. Entonces, miren, aquí tenemos unas imágenes colposcópicas deciduales del cuello del cérvix, con pérdida de la cubierta epitelial, con vasos dilatados, lesiones deciduales, que las cuales pueden estas asemejarse a casos sospechosos de invasión. Aquí vemos un pólipo. ¿Cuándo está recomendable realizar una biopsia cervical en el embarazo? Dentro de las indicaciones tenemos cuando sospechamos una lesión de alto grado, una lesión sospechosa de cáncer, o cuando nosotros tenemos un HSIL más una colposcopía inadecuada después del segundo trimestre, ya cuando no visualizamos la unión escamo-columnar. No está indicada si nosotros vemos cambios leves, grado 1. Recordemos que las lesiones de bajo grado tienen un seguimiento conservador. Biopsiamos cuando tenemos una pérdida de seguimiento posparto probable. Es importante que consideremos la biopsia antes del parto. Siempre descartar. El objetivo de la biopsia es descartar procesos invasivos, y
no es necesario confirmar todos los grados de neoplasia. Dentro de la seguridad tenemos que, dentro de las complicaciones que podemos encontrar, un sangrado leve en un 13%, un severo entre el 1.5%. La biopsia cervical es segura, según la evidencia científica, no aumenta el riesgo de abortos, de partos prematuros o de alguna complicación obstétrica. Tenemos menos del 0.1% de pacientes con necesidad de una tasa de transfusión en pacientes que se les ha realizado series de grandes de biopsias cervicales durante el embarazo. Dentro de los riesgos de sangrado y manejo tenemos la edad gestacional avanzada, donde vamos a tener nosotros una mayor vascularización, vasos prominentes. La técnica para nosotros poder minimizar el sangrado es realizar una biopsia pequeña, pero que a la vez sea suficiente para el diagnóstico, evitar que sea muy profunda, excesiva, y biopsia dirigida solo de las áreas sospechosas. Es importante que realicemos una presión directa con el hisopo o una gasa en el sitio de la biopsia durante 5 a 10 minutos. Podemos utilizar los hemostáticos tópicos como la solución de Monse, el nitrato de plata, y en el caso de un manejo de sangrado severo, podemos utilizar suturas raramente necesarias con material reabsorbible. Y la hospitalización es muy rara y constituye el menos del 0.1%. Los procedimientos que están contraindicados en el embarazo, ya lo dijimos, el geligrado, endocervical, la biopsia endometrial, el tratamiento excisional, como es la conización, ablación por medio de crioterapia o la utilización de láser. En cuanto al manejo de los resultados histológicos, es importante si nosotros tenemos que es negativo. La colposcopía la podemos realizar cada 12 semanas durante el embarazo o en el posparto, 6 a 8 semanas posparto, cuando estamos frente a una lesión de bajo grado. Frente a un SIN 2, SIN 3, igual a con la vigilancia conservadora, es decir, realizar controles citocolposcópicos cada 12 semanas y el tratamiento excisional después del parto si la lesión persiste. Si estamos frente a una alteración a nivel del endocervix, es importante trabajar de manera multidisciplinaria con el ginecólogo oncólogo. En el posparto, un conodiagnóstico y el manejo según los márgenes. Y en cuanto si hay un microcarcinoma, el manejo es multidisciplinario. Es importante considerar la realización de un cono terapéutico durante el embarazo, sobre todo para ver grados de extensión o de infiltración. Y en cuanto al carcinoma invasor, es importante valorarlo, trabajarlo con el oncólogo ginecólogo especializado, ya que nos toca tomar una decisión individualizada. Importante recalcar en este tipo de pacientes el trabajo multidisciplinario con el ginecólogo oncólogo, el oncólogo clínico, la unidad materno-fetal. Valorar los márgenes de biopsia si son positivos, no requieren una rebiopsia inmediata en el embarazo y la concordancia, citología, histología es importante para nosotros poder tomar decisiones terapéuticas. Valorar también la importancia de la comunicación con la paciente, explicar los hallazgos con claridad, utilizar un lenguaje comprensible, reafirmar la seguridad para que nuestra paciente reduzca ciertos grados de ansiedad sobre la biopsia, explicar que es un procedimiento seguro, informar sobre el sangrado esperado, normalizar experiencia post-biopsia y explicar el manejo conservador. Es importante siempre indicar, como en todo procedimiento, las principales señales de alarma, si hay sangrado, si hay dolor severo persistente, si hay alza térmica o contracciones uterinas, debe de acudir por emergencia. Y por último tenemos el manejo según la citología,
y las pruebas de BPH, cuando nosotros tenemos un ascus y el ESIL en el embarazo, vamos a manejarlo con un ASCUS, manejo según el riesgo, un BPH negativo más ASCUS, podemos realizar un COTES al año, un BPH positivo más ASCUS, vamos a realizar una colposcopía. Si nosotros tenemos un LSIL, la indicación de colposcopía, si el riesgo de SIN3 es mayor a o igual a 4 según las guías, una colposcopía normal, seguimiento con BPH, citología, es decir, realizar un nuevo COTES a los 12 meses. Y en un SIN1 confirmado, el seguimiento es conservador. Repetir colposcopía cada 12 a 24 semanas. Si nosotros tenemos un HSIL en el embarazo, una citología, independientemente del resultado de la genotipificación, la colposcopía es prioritaria, ya que el riesgo de SIN3 es mayor al 25%. El objetivo principal, excluir un cáncer invasor. Si la colposcopía es adecuada, más una lesión visible, biopsia dirigida, y si confirmamos con el histopatológico el SIN3, una vigilancia conservadora, es decir, controles citocolposcópicos cada 12 semanas durante el embarazo. Solo realizar una nueva biopsia si vemos que hay sospecha de invasión. Y en el posparto, la colposcopía, 6 a 8 semanas posparto, evaluar el tratamiento si vemos que la lesión persiste. La regresión espontánea, mayor al 60% de lesiones de alto grado, regresan espontáneamente en el posparto sin necesidad del tratamiento. En cuanto al manejo de lesiones con un ASCH, que no me descarto una lesión de alto grado y una alteración glandular, lo que se recomienda, ya que tenemos un riesgo mayor del 4% en una ASCH, requiere una evaluación colposcópica. Si tenemos una citología, un ASCH más una colposcopía normal, tenemos que repetir la colposcopía en 12 semanas. Y si tenemos un ASCH persistente, considerar biopsia si tenemos la lesión visible. Y en el caso de un adenocarcinoma in situ, es una colposcopía urgente, referencia al ginecólogo-oncólogo para el manejo multidisciplinario durante el embarazo. Cuando nosotros tenemos alteraciones glandulares, la colposcopía es obligatoria. Si tenemos alteraciones glandulares más una colposcopía normal, debemos de realizar un seguimiento cercano, realizar controles citocolposcópicos cada 12 semanas y en el caso de una alteración glandular persistente, considerar biopsia y evaluación endometrial en el posparto. Recuerden que el estudio de canal endocervical está contraindicado en el embarazo. Pero si estamos nosotros frente a un BPH persistente, la infección por el mismo tipo de BPH, hablamos de persistencia más de 12 a 24 meses, el riesgo de lesiones de alto grado es alto. La colposcopía es indicada si tenemos una lesión visible, biopsia dirigida. Es importante recordar que hay cofactores que pueden estos ayudar a la persistencia, como otras ITS, inmunosupresión, como el VIH. También tenemos lo que son los trasplantes de órganos, el uso de tabaco. Y es importante y esencial el seguimiento posparto para evaluar resolución o progresión de la infección. No olvidar que siempre debemos de trabajar en la prevención primaria en nuestras pacientes. Vacunación, BPH, posparto si la paciente no ha sido vacunada previamente. Entonces, el algoritmo clínico, para resumir, es el tamizaje, calcular el riesgo, si el riesgo es menor del 4%, seguimiento posparto, si este es mayor o igual al 4%, colposcopía, evaluar si esta es adecuada o inadecuada, decidir biopsia
planificar seguimiento según resultado histopatológico y coordinar seguimiento postparto y tratamiento si este es necesario. El seguimiento durante el embarazo es importante realizarlo en intervalos de 12 semanas. Cada 12 semanas realizar controles citocolposcópicos para nosotros poder evidenciar si hay cambios colposcópicos durante este tiempo. El seguimiento posparto es entre 6 a 8 semanas, no antes de las 4 semanas posparto, para nosotros permitir de esta manera la involución cervical. Hay que realizar una evaluación completa, la citología más prueba molecular y el manejo según resultado. En el caso de un SIN 1 persistente, continuar seguimiento, tratamiento si hay progresión. En un SIN 2 persistente, tratamiento escisional. En un SIN 3 persistente, tratamiento escisional definitivo. Y en un adenocarcinoma in situ, un cono diagnóstico versus una histerectomía según los deseos o no de paridad de nuestra paciente. En cuanto a las indicaciones de tratamiento urgente y referencia, cuando nosotros tenemos un cáncer invasor sospechoso, lo cual lo vamos a confirmar con la biopsia, nosotros debemos de referirlo a la unidad de oncología ginecológica para de esta manera poder realizar estudios de extensión y poder dar un tratamiento. En cuanto a las lesiones de zinc en el embarazo, el manejo conservador y la probabilidad de regresión, tenemos que es importante que recordemos la historia natural del HPV, el riesgo de progresión para un cáncer durante el embarazo en un SIN 1 es menos del 10%, para un SIN 2 el manejo es observación sin biopsia si la colposcopía es típica para una lesión de bajo grado. Y hacemos los controles citocolposcópicos cada 12 semanas. Repetir en el posparto la colposcopía 6 a 8 semanas posparto y si persiste tratamiento si hay progresión. Valorar y trabajar en lo que es la vacunación posparto. En cuanto a un SIN 2 y SIN 3, el manejo conservador durante el embarazo, valorando cada 12 semanas para ver riesgos de progresión, ya que estos son menos del 2% durante el embarazo. En estos controles, solo biopsiar si la lesión se empeora o se sospecha de una invasión. Y en el posparto ya se recomienda el tratamiento escisional si la lesión persiste. En el caso del adenocarcinoma in situ en embarazo, es menos frecuente que el SIM, pero de mayor significancia. Este está asociado al BPH 18 en su mayor proporción. Es importante trabajar con el oncólogo, la vigilancia colposcópica y biopsia si la lesión es visible. El cono diagnóstico postparto para evaluar márgenes y poder descartar invasión y el manejo definitivo se recomienda si ya la paciente ha cumplido su paridad satisfecha la histerectomía. Si el manejo es conservador, la paciente no desea ser intervenida, la vigilancia cada 6 meses por 3 años. Recordar que el adenocarcinoma in situ tiene un riesgo de lesiones multifocales, por lo tanto requiere una evaluación cuidadosa de márgenes en el cono. La probabilidad de regresión en el posparto es alta, mientras más baja es la lesión, tenemos que es más alta la regresión. La persistencia puede ir entre el 25 al 45% de los casos, la progresión entre el 3 al 30% y la progresión a un cáncer menos del 0,5% de lesiones intraepiteliales. Entonces, miren, tenemos un alto porcentaje de regresión, de persistencia y de progresión es menor. Dentro de las decisiones terapéuticas, cuando tratar, cuando nosotros tenemos no tratar, excepto en un cáncer invasor,
nosotros no tratar en una lesión de bajo grado, de alto grado, eso lo podemos, luego de los controles citocolposcópicos, lo podemos realizar entre 8 a 12 semanas posparto para el tratamiento escisional. Y la histerectomía solo para cáncer invasor en estadios iniciales o en adenocarcinomas con márgenes positivos. Dentro del futuro y conclusiones que podemos nosotros eh, de esta clase, la inteligencia artificial en la colposcopía, tenemos que los sistemas de inteligencia artificial, las redes, análisis de imágenes colposcópicas tienen una alta sensibilidad entre el 90 al 99%, también con una especificidad del 75 al 95%, lo cual lo podemos utilizar para identificar de manera automática áreas sospechosas, delimitar las áreas acetoblancas y poder realizar una biopsia dirigida según el sitio que me indiquen. Las ventajas: la reducción de variabilidad interobservador, apoyo de decisiones en tiempo real y mejora en detección de lesiones sutiles. También es importante que vayamos a la par con lo que es la telemedicina, la telecolposcopía y la autotoma, ya que estas nos ayudan para poder realizar la colposcopía de manera remota con transmisión de imágenes. Sobre todo se lo puede aplicar en áreas rurales donde hay una escasez de especialistas. Tiene una efectividad del 80%, con una mayor al 80%, con una concordancia diagnóstica con las colposcopías presenciales. Y la autotoma vaginal, que tiene también una mayor aceptabilidad entre el 87.5%, y la sensibilidad tiene similar a la muestra tomada por el personal de salud. Estas nuevas tecnologías en cuanto a la telemedicina, telecolposcopía y autotoma tiene un impacto potencial, ya que nos ayuda a reducir brechas de acceso al tamizaje cervical, sobre todo en áreas remotas. Entonces, miren, la autotoma del HPV para la detección temprana y oportuna, sobre todo para las mujeres de difícil acceso geográfico. Para implementar las estrategias de eliminación de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, el 90-70-90, para nosotros alcanzar el umbral de eliminación menor a 4 casos por 100.000 mujeres al año. Y una reducción en cuanto al impacto proyectado del 42% en una incidencia de esta patología potencialmente prevenible para el 2045, es decir, 62 millones de muertes evitadas para el año 2120. Debemos de trabajar en la vacunación, el tamizaje con una prueba de alta sensibilidad y el tratamiento oportuno en lesiones ya en pacientes con lesiones ya identificadas. Es importante que nosotros podamos aplicar esto en nuestros pacientes, ya que solo podemos entender a nuestras pacientes si sentimos lo mismo nosotros mismos. Como mensajes claves para llevar a casa, el objetivo principal de la colposcopía en el embarazo es descartar el cáncer invasor, no tratar lesiones precancerosas, el manejo conservador, sobre todo en lesiones premalignas, que es predominantemente conservador. La biopsia segura está indicada con mínimo riesgo obstétrico. El legrado endocervical está y la biopsia endometrial están contraindicados. Recordar que existe una regresión espontánea, más del 60% de lesiones de alto grado regresan espontáneamente. El riesgo de progresión de lesión de alto grado durante el embarazo es bajo, menos del 2%, y los procedimientos excisionales se posponen hasta 8 a 12 semanas posparto. Es importante recalcar la experiencia necesaria que debe tener el colposcopista en los cambios fisiológicos que se producen dentro del embarazo. Y finalmente, que quede en nuestras mentes que nuestra preparación es muy importante, ya que quien no lo ha dado todo, no lo ha dado nada.
No sé si Muchísimas gracias, tengan doctora Ligia, por... alguna inquietud, alguna Claro que pregunta. sí. Muy amable por su intervención, doctora. Para nosotros es un gusto poder llevar a cabo este tema. La verdad es muy excelente y créame más bien, mis felicitaciones por la forma en la cual transmite este conocimiento. El doctor Daniel Navarro dice, excelente tema, magnífica ponente. Nayeli nos dice, buenas noches. Mi inquietud es, ¿por qué tenemos pacientes que, pese a realizarse sus citologías periódicas, desarrolla, un adenocarcinoma que pudo haber influido ahí? ¿Y cómo podemos enfatizar en nuestros pacientes el tamizaje oportuno? Porque hay mucha controversia por situaciones familiares, mitos, entre otros. Doctora, por favor. Listo. Es importante, verán, recordar que las alteraciones glandulares a nivel de lo que es el endocervix, si bien es cierto, nosotros tenemos que la citología tiene una baja sensibilidad, pero es muy específica. Cuando las pacientes tenemos que reporta una citología, un agus, algo pasa en esa citología. Nosotros tenemos que hacer una colposcopía. Así tengamos prueba de genotipificación negativa, la colposcopía con un estudio de canal endocervical. Últimamente se está indicando, aparte de hacer el legrado endocervical, hacer dos pruebas, lo que es el cepillado endocervical con el cepillo que tomamos el endocervix, nosotros como que aflojamos un poquito, liberamos las células del canal endocervical y ese cepillo lo cortamos y lo mandamos en el frasquito de formol. Luego hacemos lo que es el legrado endocervical para nosotros tener dos muestras y así no se nos puedan escapar diagnósticos. Entonces, cuando nuevamente indico una citología, un agus, algo pasa. Si la colposcopía sea negativa, bueno, si estamos con un auditorio que son médicos generales, obstetras, ver si el colposcopista, donde hemos derivado nuestra colposcopía, ha realizado estos dos estudios, porque eso es importante nosotros como personal de salud que sepamos cómo interpretar los estudios y qué nomás es lo que se debe de realizar. Gracias, doctora, muy amable. Guadalupe, nuestra excelente presentación. Felicitaciones. Nayeli, excelente ponencia. Javier, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Sí, bueno, creo que estamos felices de la información que compartió la doctora Ligia Saltos. Doctora, no tenemos más inquietudes, más que agradecimientos hacia usted por tan excelente tema, por eso es que no hay inquietudes por prácticamente la forma en la cual compartió toda esta información. Sabemos que es importante seguirnos preparando y capacitando en un mundo más competitivo. Doctora, el mensaje que usted nos hace llegar a todas las personas que estamos en la plataforma, ¿cuál sería, doctora? Seguir en estas capacitaciones, ya que día a día van mejorando. Les adelanto, ya en el mes de julio vamos a tener la nueva nomenclatura colposcópica, ya no vamos a manejarla como con la de la IFCPC del 2011 del Río de Janeiro, sino vamos a tener una nueva nomenclatura en la cual va a estar mucho más enfocada en lo que es el canal endocervical. Entonces, y saber cómo derivar a nuestra paciente, ver los diferentes signos de alarma que solicitar a nuestra paciente y cómo deben de ser sus controles periódicos. Eso es muy importante y el poder llegar a la paciente, ser empáticos con la paciente para poder ofrecer una muestra o tamizaje. Porque muchas veces nuestras pacientes no tienen ese conocimiento o están por miedo, temor de realizarse una prueba, no se la realizan. O quizás nosotros no le ofertamos la prueba y se nos pueden escapar ciertos diagnósticos. Entonces, lo vital, trabajar en todo lo que es la prevención primaria, educación y la vacunación. Yo creería que un tema interesante también sería la vacunación contra el VPH. Claro que sí, doctora Ligia, excelente tema, la verdad. Estos espacios que justamente nos permiten, y le agradecemos bien a usted también por darnos de estos datos, sería interesante poder tener en futuros eventos su participación en calidad de expositora. Doctora, llegando a la parte final, pues muchísimas gracias de parte de todo el público de COEX, del Instituto Azteca de México, como no también de cada una de las personas quienes forman parte de este evento. Nosotros le quedamos muy agradecidos. Será hasta una próxima, doctora, que pase muy bien, una excelente noche y gracias por el tiempo una vez más de haber compartido la información y su experiencia. Que tenga una excelente noche, doctora.